Bienvenidos a Mente Abierta. Las armas nucleares, ¿existen o no? El emperador de la disuasión puede no tener ropa, pero sigue siendo emperador. A pesar de su desnudez, este emperador sigue pavoneándose, recibiendo una diferencia que no merece, mientras pone en peligro al mundo entero. La disuasión nuclear es una idea que se convirtió en una ideología potencialmente letal, que sigue siendo influyente a pesar de estar cada vez más desacreditada, concluyó Lawrence Friedman, el decano de historiadores y estrategas militares británicos, en su clásico La evolución de la estrategia nuclear de 1989. La bomba atómica y las bombas nucleares son poderosas armas que utilizan reacciones nucleares como fuente de energía explosiva. Los científicos las desarrollaron por primera vez durante la Segunda Guerra Mundial y se han utilizado en dos ocasiones, ambas por parte de los Estados Unidos contra Japón al final de la Segunda Guerra Mundial. Existe la teoría de que las armas nucleares no existen. No estoy muy seguro de qué significa exactamente ese no existen, aparte de tener los videos de explosiones inventados. Parece que al menos tenemos la evidencia de algunas explosiones gigantescas. Sin embargo, tenemos videos bizarros, como el que ya mostré anteriormente, donde un supuesto científico afirma haber estado comiendo uranio durante años, sin consecuencias negativas aparentemente. Otro evento sospechoso para añadir al montón sería el bombardeo de Hiroshima y Nagasaki. Un observador diligente se daría cuenta de que si busca con Google cualquier otra ciudad japonesa de la Segunda Guerra Mundial, se obtendrá niveles de destrucción comparables a los sufridos por Hiroshima y Nagasaki. Por supuesto, todos los daños sufridos por otras ciudades japonesas fueron causados oficialmente por bombardeos con fuego. Esos daños por bombardeo de fuego se pueden observar en San Francisco en 1906, daños por fuego urbano o una potente explosión de tipo nuclear. Además, podría decir que daños muy similares han tenido lugar bastantes años antes de la primera supuesta detonación de la bomba atómica en julio de 1945. No pretendo ser un experto en armas nucleares, pero uno de los peligros de las explosiones nucleares es la lluvia radiactiva. La lluvia radiactiva o precipitación radiactiva es el material radiactivo residual impulsado hacia la atmósfera superior tras una explosión nuclear, llamado así porque cae del cielo después de una explosión, una vez que la onda expansiva haya pasado. Mi educación convencional sugería que la zona afectada podía estar contaminada durante cientos de años. ¿Realmente observamos las consecuencias de dicha contaminación en Hiroshima y Nagasaki? Yo no lo sé. ¿Y tú? En esencia, estoy tratando de averiguar qué es lo que se cuestiona exactamente en la existencia de las armas nucleares. ¿Es la capacidad de producir la explosión de cierta magnitud? ¿O es la contaminación radiactiva posterior? Tanto la potencia de la explosión como la contaminación, o algo totalmente diferente. Estoy tratando de averiguar qué es lo que se cuestiona exactamente en la existencia de las armas nucleares.
¿Es la capacidad de producir la explosión de cierta magnitud o es la contaminación radiactiva posterior? Tanto la potencia de explosión como la contaminación o algo totalmente diferente. ¿Cuál es tu opinión? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Es decir, me interesa aquí algo, entre comillas, arrasó San Francisco en 1906, al igual que lo hizo con Hiroshima y Nagasaki en 1945. Los daños son indistinguibles, lo que encuentro altamente sospechoso. ¿Podría ser la misma arma, la que no conocemos? Wikipedia tiene un anexo, por cierto, de ensayos nucleares. ¿No crees que debería haber algunas secuelas devastadoras por la cantidad de pruebas en vivo en todo el mundo? Seguro que han oído sobre el incendio de Chicago, 1872, una vaca patea un farol y ¡kabum! Si la norma de la época era construir todo con leña, ¿por qué los británicos no levantaron todas las ciudades y pueblos en 1812? Podrían simplemente enviar a un espía a cada puesto de avanzada en América y volarlo. Y ahí va la nación. Y simplemente pueden recolonizar. Porque eso es imposible. Es posible que se descubrió una antigua arma aérea que les aseguró un poder ilimitado. Por ejemplo, ¿por qué Prusia es tan pivote a todo esto? ¿Qué relación tenían los caballeros de Prusia? ¿Por qué Hitler estaba obsesionado con una antigua caballería inventada? ¿Era inventado? Hitler buscó primero las armas nucleares. Adivina cómo se llamaba. Proyecto Manhattan. ¿Por qué Manhattan? ¿Esta arma se usó alguna vez en Manhattan? ¿Y cómo se le ocurrió a Hitler esta idea cuando fueron científicos antialemanes como Einstein los que contemplaron la reacción en cadena? ¿Podría ser cierto que Hitler hubiese adquirido esta antigua arma, pero en la era de la televisión necesitaban una tapadera científica para explicar la magnitud de su poder? Es interesante que Japón solo se ha bombardeado después de la caída de Alemania. ¿Es porque en realidad les lanzaron nucas alemanas? Así que sí, gran pregunta. ¿Qué son realmente las armas nucleares? Ahora tengo que considerar la forma del rayo de la muerte de microondas, de Tesla y la máquina de terremotos. Quizás existían mucho antes de Tesla. La narrativa de la vida media radiactiva es muy sospechosa. Debería ser algo que podamos probar muy fácilmente con un contador Geiger en Fukushima, Chernobyl. Todos los reactores necesitan agua de refrigeración, así que esto lo sitúa convenientemente en la ubicación tradicional de las fortalezas estelares. No he podido probar que las armas nucleares sean reales, pero sí he encontrado muchos tipos de armas que pueden hacer el trabajo. En cuanto a esas otras armas, Helsinki y todas las demás ciudades costeras finlandesas fueron aniquiladas por las tropas británicas, francesas y suecas mediante el uso de cohetes durante la Guerra de Crimea de 1854-56. Esa fue la primera vez que se utilizaron cohetes en la guerra. Helsinki era el centro naval de la Marina rusa. Crimea también fue aniquilada, probablemente utilizando la misma tecnología superior y nueva de cohetes. Por cierto, esos mismos años son conocidos en la historia finlandesa como el año sin verano. Así de mal hicieron esos cohetes. Algunas de las fotos de ciudades vacías también podrían ser de esa época. También tenían la tecnología de naves aéreas para poder volar sobre el enemigo y lanzar enormes... El peso casi no tiene límite con estas naves aéreas. Y así lanzaron enormes bombas que tenían exactamente los mismos efectos que las de Hiroshima y Nagasaki y todas las demás ciudades bombardeadas. Probablemente tenían muchos tipos diferentes: explosivos, gases, gérmenes, guerra biológica. En aquel entonces
Basta con ver innumerables videos de personas que visitan Chernobyl, se pasean con un contador Geiger. ¿Y qué opinas de esto? En mi opinión, la radiactividad y la energía atómica son reales, y quizás las bombas atómicas podrían no serlo. No estoy seguro, porque también he visto pruebas en contra. Puede que simplemente hayan decidido no usarlas debido al peligro de destruir el firmamento. Incluso hay algunas pruebas de ovnis que al parecer les impiden detonarlas, desactivarlas. Curiosamente, Tesla aparentemente no creía que los átomos pudieran dividirse. Hablamos de la fisión nuclear, así que eso es interesante. ¿Acaso vivimos en una realidad que permite algo como la fisión nuclear? ¿No sería altamente diametral para la vida? Pero aparentemente existe. El señor Anders Björkman dice que no existen. Fue un militar. La fuerza nuclear es un fraude científico de 1945 al 2018. Afirma. Todos son fantasías inventadas. Presento pruebas sólidas de que las armas nucleares en Estados Unidos son fake news. Desde hace más de 73 años, ninguna bomba atómica ha explotado nunca en ningún sitio. Incluso dice que te paga $1.000.000 si usted puede demostrar que él está equivocado. ¿Qué opinas al respecto de lo que dice? Puedo dejarte el link en la descripción y te ganes ese $1.000.000. Las explosiones nucleares no son nada que no pueda hacerse con explosivos convencionales. Otra cosa, comemos uranio, patatas, también comemos radio todo el tiempo en pequeñas cantidades, porque es una sustancia natural. La dosis lo es todo cuando se habla de ingerir venenos. La mayoría de los medicamentos son técnicamente venenos. Los antibióticos matan las bacterias, la quimioterapia mata todo, etc. Por cierto, el científico que comió uranio en el video para demostrar su inocuidad, al parecer murió de leucemia, y eso refuta su punto de vista. Ahora, hay bacterias que comen uranio. Tal vez siempre han existido. Creo que tenemos amplia evidencia para demostrar que las armas atómicas existen, que son ciertamente mortales. Madame Curie se envenenó por radiación, al igual que muchas personas. Así que entonces sabemos que la radiación en grandes cantidades y de tipos específicos ciertamente puede matarte. Hay gente mayor que se está mudando a Chernobyl y se está comiendo las verduras que cultivan allí. Imagino que la radiación no les va a reducir la vida demasiado. El Mahabharata habla de una guerra en la que se utilizó un arma devastadora, y seguro que suena a arma nuclear. También hay zonas del mundo que parecen estar bien en la superficie, pero siguen siendo radiactivas. No sé qué antigüedad tiene la radiación en esas zonas, pero parece que la gente vive allí y está bien. Los Estados Unidos fueron a bombardear todas estas naciones de arena. ¿Y qué es lo que consiguieron? Sacaron la MOAB, la madre de todas las bombas, porque es el arma no nuclear más potente del arsenal en Estados Unidos. Lo puedes encontrar en Wikipedia. La MOAB no es un arma de penetración y es principalmente un artefacto de ráfaga de aire, destinado a objetivos de superficie blanda, a media, que cubren áreas extensas, y objetivos en un entorno contenido como un cañón profundo o dentro de un sistema de cuevas. ¿No crees que sería interesante preguntarse por qué imaginaron que todos los tipos Bin Laden estaban escondidos en cuevas? Ve y revisa esas cuevas ahora y apuesto a que te encontrarás toda una capa destruida de la que ni siquiera conspiramos. También he leído en alguna parte que la bomba nuclear puede muy bien ser real
pero que no hay ningún desencadenante hecho por el hombre para tal explosión. Los planetas, estrellas, tienen que estar alineados correctamente y solo entonces podrá producirse una explosión en un entorno determinado. Hay un hombre que escribió un libro, no recuerdo el nombre ni el libro, pero dijo que eran mentiras e incluso llegó a hacer cálculos para puntos futuros en el tiempo donde las explosiones ocurrirían, y por desgracia las pruebas nucleares se hicieron en las fechas predichas. Lo llamó algo así como el gong de las esferas, y se trataba de una vieja tecnología, conocimiento antiguo sobre el que escribió principalmente en el Mahabharata. No sé si alguien de ustedes sepa de lo que estoy hablando. Ya recuerdo, se llama Bruce Cattin. Se dice que no puede haber nuclear sin un núcleo, y los elementos no tienen núcleo. La mayoría de los científicos de la época pensaron que el modelo del átomo estaba muy equivocado, pero no se puede esperar aprender de los verdaderos científicos en un sistema educativo falso. A los jóvenes se les presenta a los falsos científicos para que no se cuestionen por qué su coche tiene el mismo kilometraje de gasolina que el abuelo a su edad. Los elementos tienen estados de energía y frecuencia. A veces se encuentra fuera de sincronización, como los ácidos y las bases. Nos introducimos en la era nuclear, como el napalm y el fósforo blanco al que le gusta pegarse a la piel humana. Por eso las fotos de los supervivientes de Hiroshima tienen graves quemaduras por todo el cuerpo. Lo llamaron radiación e introdujeron la palabra lluvia radiactiva. Hiroshima y Nagasaki fueron reconstruidas con relativa rapidez después de la Segunda Guerra Mundial, y por alguna extraña razón la gente que fue a tomar fotos de las secuelas no se enfermó de radiación ni sufrió quemaduras. Dicen por ahí que los videos de explosiones nucleares son falsos. Uno notará un tema común en los videos: el sol. Superpusieron el sol sobre algunos efectos especiales de baja tecnología. Los mineros del carbón mueren todo el tiempo, pero nunca oímos hablar de un funeral para un minero de plutonio. La radiación es solo una palabra elegante para el calor. Eso es todo lo que es: calor. Arma atómica en sí es una broma y siempre lo ha sido. Las bombas químicas y convencionales y los láseres no son una broma, porque son reales y no requieren de un hombre del saco para creer. La investigación de este hombre de Larson en su modelo, de hecho, se puede permitir la existencia de la energía nuclear, es decir, todo puede seguir funcionando dentro del modelo de Larson, solo que la energía no proviene de la fisión nuclear, sino de la fisión atómica. Uno de los descubrimientos experimentales más inesperados, pero ya firmemente establecidos de los últimos años, es que todas las entidades físicas básicas, átomos, partículas, radiación, energía, cargas eléctricas y magnéticas son intercambiables. Las partículas se materializan a partir de la radiación y se aniquilan, entre comillas, de nuevo en radiación. Los protones se convierten en neutrones y viceversa. Los átomos se someten a la fisión y a la fusión. Los mesones se crean a partir de la energía cinética y finalmente se desintegran en electrones y neutrinos. Los reactores atómicos transforman la masa en energía, mientras que al mismo tiempo los aceleradores de partículas se dedican a convertir la energía de nuevo en masa. Los científicos siempre ofuscan las verdades de los temas que discuten, porque eso les impide discutir las multitudes de interpretaciones. En cambio, lo complican todo, tanto que la población ingenua no puede discernir los hechos
de la interpretación. El establishment de la charlatanería reacciona con un coro de indignación cuando alguien utiliza siquiera la palabra interpretación. Según ellos, no hay interpretación, sino simplemente hechos que no permiten ningún otro punto de vista. Creo que la gente normal sería capaz de entender la física si no la hicieran conscientemente más complicada y absurda. Es como si nos hubieran estado alimentando con muchas historias. Estamos inmersos en fábulas y mentiras. Está todo a nuestro alrededor y parece que no tiene fin. Al contrario, la sociedad del futuro se basará solo en ilusiones. Estamos asistiendo a la transición. ¿Qué opinas del plutonio? ¿Se extrae? Si la energía nuclear es falsa, el plutonio también lo es. La radiación no es una palabra elegante para el calor. Calor quizás no sea el tipo de palabra que se use para este contexto. La radiación es una palabra elegante para la transmisión de energía. La temperatura no es más que una medida de energía. Las quemaduras de fósforo serían decididamente diferentes a las quemaduras de un flash nuclear. Así que los videos tal vez sean falsos, tal vez no lo sé. Pero quizás las explosiones nucleares ocurren a un ritmo muy superior a una por semana. En las profundidades de la Tierra, las utilizan para hacer cavernas de retención de gas natural, en la exploración de petróleo y en la minería. Si no recuerdo mal, los tratados permiten detonaciones. No estoy seguro de la cifra exacta para fines civiles sin notificación internacional. No sé sobre Hiroshima y Nagasaki, pero Chernobyl es una estafa y se especuló. Chernobyl fue golpeado por una maleta nuclear. Si quieres ver los resultados reales de una pequeña explosión nuclear real, mira las fotos del reactor 4 de Chernobyl o cualquier número de otros incidentes que fueron realmente nucleares. Se ocultaron. Oklahoma, el Club Nocturno de Bali, ambas explosiones nucleares subterráneas de bajo rendimiento son muy obvias para cualquier experto en esos temas. No he investigado tanto como quisiera las centrales nucleares, pero alguien mencionó que era la forma más ineficiente de crear electricidad. Todavía no puedo comprobarlo, pero me llama la atención sobre cómo funciona. El haz de uranio radiactivo que calienta el agua hasta convertirla en vapor. Bienvenido al núcleo del reactor nuclear. Así que el uranio emite calor, la radiactividad es calor. Eso me hace preguntar, ¿está el agua llena de alguna radiación mágica o solo calor? Nadie muere trabajando en una instalación nuclear a diferencia de una instalación de carbón o petróleo, y no existe radiación en ninguna de estas partes. Y alguien escribió que las pruebas eran en realidad bombas convencionales con TNT. La mayoría de los reactores utilizan bajas concentraciones de uranio. Algunos apenas lo refinan. Ninguna central utiliza material altamente refinado o de grado armamentístico. Todas producen plutonio en cantidades increíblemente pequeñas. La radiación en este caso no es calor. El calor realmente no es una cosa. En el caso del uranio, creo que irradia principalmente partículas alfa y rayos gamma de baja energía. Las partículas alfa tienen dificultades para entrar en el cuerpo, aunque los emisores alfa ingeridos serían muy desagradables a través de la piel. Y los rayos gamma son de muy baja energía para tener realmente mucho efecto. Básicamente, el uranio es un material bastante seguro. Además, la energía nuclear es increíblemente eficiente. Creo que solo las presas hidroeléctricas son más eficientes. Se puede argumentar en ambos sentidos. Depende de cómo se calcule el tratamiento de los residuos
frente al CO2 o lo que sea el siguiente timo que desvirtúe las fórmulas. Esencialmente el agua absorbe energía de las partículas alfa, que se manifiesta como un estado de mayor energía, más caliente. Nadie lo hace desde los dispositivos radiactivos de su casa. Y hay varios. Normalmente se puede encontrar algo de americio y algo de tritio en una casa media, por no hablar del radón. Las encimeras de granito, sobre todo el granito de China, nos mandan sus piezas más calientes y se quedan con lo más hermoso, y están justo a un nivel de gonadas. Y esos plátanos de la encimadera, esos plátanos son radiactivos. Añadiría que se han hecho estudios sobre las muertes en la minería del uranio. El uranio emite gas radón, siendo el cáncer de pulmón el principal afectado. Toda la histeria sobre el radón en los hogares es un resultado directo de los estudios sobre los mineros de uranio en algún momento de los años 40. Ahora no se usan mucho los pozos de las minas de uranio en favor de métodos más seguros. No todos los efectos de las armas nucleares pueden hacerse con materiales convencionales. Las secuelas pueden parecer similares o incluso muy iguales, pero las armas nucleares dejan ciertos signos reveladores que pueden ser fácilmente pasados por alto. Todo esto es interesante sin duda, y sin embargo no creo que sea concluyente de nada. Podría creer fácilmente que Madame Curie fue una completa invención, y no creo que eso invalide la física nuclear. Estoy bastante seguro de que el radio existe. Tenemos mucho uranio en el suelo, aunque en concentraciones muy bajas, por lo que muchas casas tienen problemas de radón. Pues bien, la energía nuclear puede ser eficiente y puede ser una sospecha por la constante lucha contra ella. También puede ser increíblemente segura y tener residuos mínimos o nulos en un reactor bien diseñado. Así es como funciona una planta nuclear convencional en general. Se tiene un material radiactivo subcrítico enriquecido, que es el combustible, que emite neutrones. Se coloca en una cámara de presión con algo llamado moderador, normalmente agua. La función del moderador es ralentizar los neutrones salientes para que tengan más posibilidades de expulsar más neutrones. Esto crea una reacción en cadena con más y más neutrones ralentizados que desplazan a otros. Al ralentizar los neutrones, la energía tiene que ir a alguna parte. Esa energía también es absorbida por el moderador, que es el agua, en forma de calor. En estos sistemas, el agua también actúa como refrigerante. El moderador refrigerante de agua sobrecalentada a la presión se bombea a través de un intercambiador de calor. Piensa en el radiador de tu coche o en el calentador de agua de tu casa, donde la energía térmica se transmite al agua del segundo bucle. El segundo bucle está a menor presión y el agua puede convertirse en vapor. La presión de ese vapor se abre paso a través de una turbina y hace girar un generador, produciendo energía. A continuación, el vapor continúa hacia una etapa de condensación donde se enfría y se condensa de nuevo en agua para hacer el viaje de nuevo. Así pues, hay dos circuitos cerrados de agua separados. El primario, que es el moderador refrigerante, y el secundario, el generador de vapor. El agua del primario no se vuelve realmente radiactiva a pesar de la exposición, porque los elementos del agua no son especialmente susceptibles a los neutrones liberados por el combustible. En la mayoría de los casos lleva trazas de material radiactivo procedente del combustible o de los metales de la vasija de presión y las tuberías.
El secundario ni siquiera está expuesto a los neutrones y no tiene forma de volverse radiactivo. Existen protocolos muy estrictos, ya que en los reactores convencionales el combustible debe de ser renovado. También hay que tener en cuenta que estas operaciones tienen lugar cada pocos años, lo que el número de posibles exposiciones y accidentes es minúsculo comparado con el carbón y el petróleo. ¿Qué arma se utilizó para bombardear Dresde en la Segunda Guerra Mundial? El punto clave está en los árboles. Pon atención en ellos. El bombardeo y la tormenta de fuego resultante destruyeron más de 1.600 acres del centro de la ciudad. El bombardeo de Dresde fue un ataque aéreo británico-americano sobre la ciudad de Dresde, capital del estado alemán de Sajonia, durante la Segunda Guerra Mundial, en el teatro europeo. En 4 incursiones entre el 13 y el 15 de febrero de 1945, 722 bombarderos pesados de la Real Fuerza Aérea Británica y 527 de las Fuerzas Aéreas del Ejército de los Estados Unidos lanzaron más de 3.900 toneladas de bombas de alto poder explosivo y dispositivos incendiarios sobre la ciudad. El bombardeo y la tormenta de fuego resultante destruyeron más de 1.600 acres dentro de la ciudad. Se estima que murieron entre 22.700 y 25.000 personas, aunque se ha afirmado que el número de víctimas fue mayor. A continuación se produjeron otros 3 ataques aéreos, 2 de ellos el 2 de marzo, dirigidos a la estación ferroviaria de la ciudad, y uno más pequeño el 17 de abril, dirigido a las zonas industriales. Los explosivos de alta potencia estaban destinados a romper las tuberías de agua y volar los tejados, puertas y ventanas, para crear un flujo de aire que alimentara los incendios provocados por los incendiarios que siguieron. Para entonces, los miles de incendios de la ciudad en llamas podían verse a más de 60 millas, unos 97 kilómetros de distancia en tierra, y unos 800 kilómetros en el aire, con humo que se elevaba a unas 4.600 metros. Muchos llamaban y buscaban a sus hijos y familiares, y fuego por todas partes. Y todo el tiempo el viento caliente de la tormenta de fuego lanzaba a la gente de vuelta a sus casas en llamas. La gente que intentaba escapar. Con la ciudad en llamas por todas partes, los que huían de un sótano en llamas simplemente no lo lograban. Del interior de los suburbios del este, habían sido engullidos por un único incendio que había destruido casi 12.000 viviendas. De la fuente del bombardeo de Dresde en la Segunda Guerra Mundial de Wikipedia. ¿Dónde está el fuego? Al parecer, uno de los denominadores comunes que conectan muchos extraños incendios urbanos, forestales y bombardeos con el tema principal es la falta de una temperatura caliente. Una y otra vez, las feroces y poderosas tormentas de fuego que destruyen ciudades no logran incendiar ni siquiera un árbol, aparte de algún grupo loco del tipo Movimiento Verde, corriendo y plantando esos árboles en medio de los restos de la ciudad destruida en tiempos de guerra. Estoy buscando una razón. Es interesante que existan problemas similares en múltiples ciudades de la Segunda Guerra Mundial bombardeadas, entre comillas, por bombas de alto poder explosivo y dispositivos incendiarios. ¿Qué tipo de arma es de la que en realidad estaremos hablando? ¿Armas sónicas de resonancia? Estas parecen apuntar a entidades vivas en su mayoría. Me pregunto si las armas de resonancia podrían aislar los objetivos en función de su frecuencia natural. ¿Qué es una frecuencia natural? La frecuencia o frecuencias con las que un objeto tiende a vibrar cuando se lo golpea, se le puntea o se le perturba de alguna manera se conoce como la frecuencia natural del objeto. Todos los objetos tienen una frecuencia natural o un conjunto de frecuencias con las que vibran.
Existe una variedad de armas sónicas de alta potencia que abarcan los rangos infrasónico, ultrasónico y audible, como son armas que dirigen el sonido hacia un objetivo y el sonido es energía. Pueden considerarse armas de energía dirigida. Estas armas producen efectos tanto psicológicos como físicos. Incluyen dispositivos altamente direccionales que pueden transmitir un sonido audible, doloroso en el oído de un individuo a grandes distancias, y generadores infrasónicos que pueden disparar proyectiles acústicos a cientos de metros, causando un impacto contundente sobre un objetivo. Los generadores infrasónicos pueden provocar emociones negativas como el miedo, la ansiedad o la depresión, así como síntomas biológicos como náuseas, vómitos, daños en los órganos, quemaduras o la muerte. Dependiendo de la frecuencia y el nivel de potencia, la mayoría de estas armas funcionan entre el rango de frecuencias de aproximadamente 1 Hz a 30 Hz. Se encuentran entre ondas de frecuencia extremadamente bajas, frecuencias súper bajas y ultra bajas, y aún más bajas. Existe un tipo de sonido llamado infrasonido que se produce entre 3 a 20 Hz. El infrasonido no suele oírse, pero puede hacerlo si el nivel de potencia es suficiente. El ruido audible comienza para la mayoría de las personas a partir de unos 20 Hz. Otro factor sonoro es la potencia, que suele describirse mediante una unidad de medida llamada decibelo. Los decibelios se utilizan para medir la potencia del sonido audible e inaudible que producen efectos. Cualquier sonido empieza a ser físicamente doloroso a partir de unos 120 decibeles, aunque a niveles más bajos puede causar molestias. A unos 130 decibelios se vuelve insoportable. En este capítulo se utilizan palabras como intensidad, nivel, potencia, presión, decibelio para describir la potencia del sonido. Es aquí donde podemos hablar de armas de resonancia, armas infrasónicas y ultrasónicas, con infrasonido y ultrasonido, proyectiles sónicos, pistolas Vortex, control electromagnético de interdicción de personal, dispositivo acústico de largo alcance, radiador de palo dirigido. Estas son las armas de la nueva guerra mundial, armas sónicas. ¿Qué es lo que no les gustaba de Dresde? ¿Los edificios como estos o las personas? ¿Qué incendio de magnitud descrita no destruye árboles y no carboniza edificios? Hablamos de 4 incursiones de 1.249 aviones con 3.900 toneladas de explosivos lanzados sobre Dresde, en donde estamos viendo un solo cráter de bomba. Un interesante debate sobre la cuestión de los cráteres de la Segunda Guerra Mundial que se pueden ver aquí. La imagen es el patrón de cráter en Hiroshima. La leyenda de la foto indica que fue tomada 3 semanas después del lanzamiento de la bomba atómica. La foto parece mostrar un patrón de dispersión entre comillas de cráteres relativamente pequeños. Basándome en el tamaño de relación de los edificios y los vehículos, y sorprendentemente uniformes de explosión, impacto repartidos por una amplia zona, mi pregunta es, ¿qué los causó? Sé que la respuesta sencilla es casi toda con seguridad, la bomba atómica entre comillas, pero ¿qué aspectos específicos de una explosión atómica o del diseño de la bomba utilizada para producirla llevaría a este tipo de resultado? Intuitivamente yo esperaría un único y gran cráter o área de explosión, y lo que muestra la foto parece más bien haber sido causado por algún tipo de munición de racimo que por una arma atómica. ¿Cómo puede una sola bomba atómica producir este tipo de patrón? Pues bien, eso es todo. Yo me despido y los veo más adelante con más información. Hasta luego.